ofrecer en las presentes líneas una definición en profundidad de lo que es la fantasía heroica contemporánea y además con la perspectiva que proporcionan los más de 70 años que lleva en activo su variante popular, es decir, la no representada por estilistas como E.R. Edison, Lord Dunsany, James Branch Cabell o J.R.R. Tolkien, nos apartaría de la perspectiva del presente contexto, que intenta establecer una conexión, quizás precaria, con la brevedad entre la realidad y la fantasía heroica. Por ello recordemos muy sucintamente lo que define este género, indicando que el relato que lo inaugura es El Reino en la Sombra, The Shadow Kingdom, Weird Tales, agosto de 1929, de Robert E. Howard, el primero de los protagonizados por Kull, donde ya se dan las principales constantes del mismo, un héroe esforzado, individualista, mas no insolidario, en lucha contra abominaciones y hechicerías no humanas, inmerso en un discurso narrativo casi poético, por la descripción de un entorno físico de ensueño que solo es alterado por las referencias a los sentimientos y sensaciones vitales del protagonista y la parquedad espartana de los diálogos. Puede postularse que pertenecen a la fantasía heroica las obras literarias narrativas. Su extensión a los dominios del cómic y del cine no solo es evidente, sino necesaria, con las constantes ya indicadas, que se desarrollan en un entorno diferente del propio y de la actual civilización europea occidental y de sus convenciones sociales, económicas y tecnológicas, y alejado del mismo, ya sea en el tiempo, en el espacio o en ambos. Son un ejemplo de lo primero las que recogen en el pasado las aventuras de Conan, Kull, Corum, Elric, Dilvish o Geralt de Joyri, y en el futuro las de Lone Sloan, Northwest Smith o Andrax. Ilustran lo segundo, la lejanía física, las andanzas en África de Solomon Kane, los escenarios de las novelas de Abraham Merritt, que situó buena parte de sus novelas en lugares apartados del globo, los Andes, las regiones remotas de América del Norte, la Polinesia, o los mundos lejanos de Edgar Rice Burroughs, que envió a Marte a John Carter y a Venus a Carson Napier, convirtiendo a Bowen Tyler en el explorador de la Tierra Polar de Caspak, y a David Innes en el emperador de Pelúcidar, nombre autóctono de la Tierra Hueca, que se extiende bajo nuestros pies y que Tarzán visita en una de sus aventuras. De lo tercero, el distanciamiento, tanto en el espacio como en el tiempo, valga como ejemplo el periplo que Esaú Cairn, protagonista de Almuric, realiza al planeta del mismo nombre, y que augura el último viaje que Robert E. Howard, el autor de la novela citada, realizaría al quitarse la vida poco después de escribirla en 1936. Este desfase espacio-temporal que ha sido postulado induce una evidente discontinuidad en el mundo referencial propio del lector, que le sume en un estado de perplejidad y de asombro similar al que es propio del cuento maravilloso, La Bella Durmiente, algunos de los relatos de las Mil y Una Noches, incluso el film Cristal Oscuro. Aunque con una diferencia, que por ser más primaria y directa en su planteamiento, la fantasía heroica, como antes la épica, los cantares de gesta y los libros de caballerías, produce una identificación que no se da en el cuento maravilloso, y esta identificación parece continua a lo largo de toda la vida de este fenómeno literario, tanto en sus orígenes como en el actual momento. Recordemos cómo el lector medio norteamericano del periodo comprendido entre los últimos años de la década de los 20 y el final de los 40, apenas recuperado de la Gran Depresión, se ve inmerso en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría que la sigue, y cómo el lector medio europeo de principios de los años 70, momento en que Robert E. Howard y todos sus epígonos comienzan a ser conocidos en el viejo mundo, se enfrenta a crisis económicas, entre otros factores producidas por la especulación del petróleo, que suponen un aumento del desempleo y un deterioro de las condiciones de vida imperantes, al tiempo que comienza a vislumbrarse en el horizonte el fantasma de la ciudad global, con la despersonalización que supone el ver reducidas las personas a entes estadísticos, y el afianzamiento de los grandes grupos de presión y de la agobiante burocracia suponen los primeros atisbos locales del gobierno del gran hermano preconizado por Orwell. Como esta situación aún persiste, es evidente el éxito que, sobre un segmento de población joven, aún no desengañada por los avatares de la vida, pueden tener a nivel de mito las figuras de unos héroes capaces de desfacer entuertos con su arrojo y entereza, de vencer las maquinaciones urdidas por tiranos, hierofantes y hechiceros, y al modo de un moderno San Jorge, de atajar los desmanes cometidos
por todo tipo de monstruos. Todo ello personalización a nivel mítico de los personajes y de las situaciones que atenazan sus vidas con gestiones incapaces y nefastos de gobiernos. Curiosamente, los héroes bárbaros de ficción hacen honor a su apelativo, pues extraños, el significado es el mismo que el de extranjero, que en un principio designó su condición, al imperio que les obliga a refugiarse en sus fronteras, aguardan el momento en que consigan derrocarlo. Se trata no solo de un hecho comprobado en la ficción, Conan se convierte en rey de Aquilonia, Kul en rey de Valusia, sino en la historia, la caída del imperio romano, del sasánida, antes los del imperio hitita o del asirio, y al bárbaro. El concepto se amplía hasta suponer todo aquel que se enfrenta al imperio. Solo le queda la alternativa de su extinción casi total, el genocidio y el posterior confinamiento en reservas de los indios de Norteamérica. Obsérvese que la victoria del bárbaro no supone la destrucción del imperio, sino su mantenimiento, pues con su sangre intenta renovar las estructuras caducas de aquel, no siempre consiguiéndolo. Los países europeos nacidos del antiguo imperio romano han perpetuado durante 1500 años la dialéctica este-oeste que procede de Roma y de Bizancio. Pero el espíritu del bárbaro no se pierde. Conan y Kul, aunque reyes, no han olvidado la llamada de la aventura, a la que aún contestan esos escaladores, navegantes en solitario y héroes anónimos hasta el momento de su manifestación, cuyas noticias nos llegan a diario. Ya para acabar, recordemos que en los tiempos que corren también puede hablarse de un fenómeno de barbarización dentro de la cultura, pues ésta siempre ha considerado los fenómenos centrífugos en su seno como manifestaciones extrañas e incomprensibles que no merecen llamarse culturales. Esto explica que en países dominados por estructuras de tipo imperial, con las peores connotaciones del término, se mire por encima del hombro todo lo relacionado con la literatura fantástica, algo que no era desconocido en la España del siglo XVI, cuando le tocó el turno de sufrir su desprecio a los libros de caballerías escritos en prosa, que en Francia o en Inglaterra recibían los parabienes de una clase más culta y universal. Mas no desesperemos. Ante los embates del imperio, a los bárbaros siempre nos quedarán fronteras inexpugnables. The Realm es una de ellas. Esto es el artículo de Héroes Bárbaros, Imperios y Fronteras, por Javier M. Lalanda, para la revista The Realm, de cómics de fantasía heroica española de 1999.